Jesucristo. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos en medio de la adoración le dijeron al Señor: quiero darte lo mejor, quiero darte lo mejor? Y esos cánticos tienen que llegan a la presencia del Señor. No estamos cantamos por cantar, cantamos con entendimiento. En su presencia debemos hasta suspirar de amor por Él. Y hay un mover especial, y en la presencia del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Así que sé que esta palabra hoy el Señor nos va a ministrar de una manera especial. Lo necesitamos. Así como nuestro cuerpo necesita el aire, nuestro espíritu necesita de Él, necesita del Señor. No podemos vivir sin Él. Él es el que le da vida, motivo a mi canción. Él es el que me da vida, por la cual anhelo venir a su casa. Y hay un propósito por la cual yo vengo a su casa. Amén. Y es deleitarme en su presencia. Yo le invito a que abra la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar la poderosa palabra del Señor? ¿Cuántos han venido a aprender? Amén. Vamos a abrir la palabra, la poderosa palabra del Señor en Primera de Crónicas 29, del 11 al 14. Todos con la palabra de Dios abierta, porque quiero que lo lea, la iglesia lo lea conmigo y se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. ¿Todo lo tienen? Porque quiero que usted lo haga como una declaración. Usted lo va a hacer como una declaración, y eso va a salir de su vida, de su corazón. Dice la palabra del Señor así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a aprender tres cosas muy importantes sobre el poder de las primicias. Uno, ¿por qué debo dar primicias? Lo primero que debo aprender es por qué yo debo dar primicias. Segundo, ¿cuál es el resultado de las primicias? ¿Y cómo debo dar las primicias? Entonces vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Primicia significa primero. Primicia significa lo primero. Lo primero del fruto de nuestro trabajo. Lo primero que producimos de nuestras entradas en nuestro trabajo, lo que hacemos con nuestras manos. Eso es primicia. Lo primero que yo tengo, lo que yo recibo de parte del Señor. Por eso, como es lo primero, por eso se celebra en el mes pues estamos en febrero, pero tenemos todo el mes de enero para prepararlo. Entonces por eso se celebra el primer mes del año. Amén. Entonces primero vamos a ver por qué debo dar primicias. ¿Por qué debo dar primicias? Y vamos a ver a través de la palabra por qué debo dar primicias al Señor.
Primero, porque Dios lo estableció desde el principio. Dios lo estableció desde el principio por todas las generaciones. Desde el principio hasta el final. Hasta que nos vayamos con el Señor, lo debemos celebrar, porque el Señor lo estableció. Vamos a mirar Éxodo 22, 29, la primera cita bíblica, donde nos dice lo de las primicias. Dice Éxodo 22, 29. No demorarás, ¿todos ya lo tienen? No demorarás la primicia de tu, ¿qué? De tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás, no te tardarás. O sea que la primicia debe ser pronta. En el momento, lo primero que yo recibo del año debo decir, esto es para el Señor. Por eso dice el Señor, no demorarás en dar la primicia de tu cosecha, la primicia de tu trabajo. Y ahorita a medida que vamos desarrollando la palabra vamos a aprender muchísimas cosas y entender ese principio tan hermoso para nuestras vidas. Deuteronomio 23, 19, otra cita bíblica. Deuteronomio 23, 19. Dice la palabra del Señor: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ya dijimos que la primicia es lo primero para el Señor, y aquí vuelve y lo dice: la primicia de los primeros frutos de tu tierra, ¿a dónde los debemos traer? A la casa del Señor, a esta casa donde el Señor nos estableció. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hacemos parte de esta visión. El Señor estableció esta visión en Restrepo para impactar al mundo, para impactar esta tierra. Y dice el Señor que esas primicias, lo primero, lo debemos traer a la casa del Señor. Amén. Dice: a la casa de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26, 2. Vamos a ver otra cita bíblica. Deuteronomio 26, 2. Entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. ¿Está leyendo conmigo? E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Qué bello es el Señor, porque dice que en la primicia debes llegar, traer, dice, al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuál fue el lugar que el Señor escogió? Yo creo que el pastor nunca pensó venirse para Restrepo. Ni yo pensé venirme a Restrepo, ni usted pensó estar en Restrepo. Pero el Señor, en su gran propósito maravilloso, nos plantó en esta tierra. Y dice que esa primicia tiene un propósito para esta casa, tiene un propósito para esta tierra. Y dice, para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde está el Señor? En este lugar. Está en mi vida, pero su presencia está en este lugar. Amén. Entonces la primicia tiene un propósito de traerlas a la casa del Señor. Y Nehemías 10:35. Quiero dar estas citas para que usted vea que las primicias son bíblicas. Lo dice el Señor. Nehemías 10:35. Y cada año, dice, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Todos los versículos que leímos, la palabra nos habla de traer lo primero al Señor, a su casa. Entonces, ¿quién lo estableció? Las primicias lo estableció el Señor desde el principio.
Las primicias es un principio dado por Dios. Y los principios de Dios son eternos y no cambian. Los principios del Señor son eternos y no cambian. El mundo puede cambiar. Cambian las generaciones, cambia el mundo, cambia el tiempo, cambia el clima. Puede cambiar todo, pero los principios del Señor son eternos. Amén. Y esos principios son para obedecerlos. El Señor no cambia, ni su palabra. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor dice: la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Puede pasar muchas cosas y muchas generaciones y muchas cosas, pero la palabra del Señor permanece. Amén. Entonces, lo primero es, yo quiero que usted se lo aprenda. ¿Por qué debo dar primicias? Porque Dios lo estableció. Y el segundo, porque es un principio divino. Es un principio dado por Dios para bendecir su nombre. Un principio es algo que no puede cambiar. El principio de dar no se puede cambiar. Y está en la palabra, y esto se debe accionar. Lo debo obedecer. Un principio es algo que no cambia. Es como la ley de la cosecha, de la siembra y de la cosecha, ¿cierto? Ese es un principio que no se puede cambiar. Pueden hacerle de todo, toda clase de experimentos. El hombre puede meter la mano ahí, pero no puede cambiarlo. Si yo siembro semillas de manzana, tiene que dar un árbol de ¿qué? ¿Da un árbol de qué? De manzanas. Y si yo siembro naranjas, pues me va a dar naranjas. Eso es un principio que no cambia. Así son las primicias. Es un principio que Dios le entregó al hombre. Y es una forma de bendecirnos. Entonces es un principio. Los principios del Señor no pueden cambiar. Así que los debemos aplicar y obedecer. ¿Por qué debo dar primicias? Porque es una forma de honrar al Señor. Es una forma de honrarlo. Uno de los propósitos por la cual fuimos creados, escúcheme, iglesia, uno de los propósitos por la cual yo estoy en esta tierra es para honrar y glorificar el nombre del Señor. Fuimos llamados a honrarlo, a adorarle, a bendecirlo, y a través de las primicias lo honramos. Y honrar es respetar, honrar es amar, es tener a alguien en alta estima, es darle reverencia y es dar prioridad. Eso es honrar, y eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. En Mateo 6:9 el Señor Jesucristo lo enseñó. Se lo enseñó a sus discípulos. En Mateo 6:9. Diga: yo debo honrar al Señor a través de las primicias. Debo honrar al Señor a través de las primicias. Mateo 6:9 dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué? Sea tu nombre. Aquí el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro. Pero con lo primero que el Señor inicia es: santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre, dándole el primer lugar al Señor, diciendo: Dios es primero por encima de todas las cosas. Porque después usted sigue leyendo el Padre Nuestro y habla de que dándonos el Señor supliendo nuestras necesidades, diciendo: y perdónanos. Pero lo primero que dice el Padre Nuestro es que santificado sea tu nombre. Expresamos al Señor con todo lo que somos y hacemos y tenemos,
diciéndole al Señor, Él es el primero sobre todas las cosas. Vuelvo y lo repito. Y lo expresamos con todo lo que hacemos, pero también con lo que tenemos. Honramos al Señor con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos. Por eso usted viene a la casa del Señor a adorarle, ¿cierto? A bendecir su nombre, pero también usted honra al Señor con lo que usted tiene, con lo que el Señor le da. Amén. Entonces, hay una frase de este Padre Nuestro que lo saqué y dice: la ley más alta en el reino de los cielos comienza con la prioridad a Dios. Vuelvo y lo leo. La ley más alta en el reino de los cielos comienza con la prioridad a Dios. Dios debe ser el primero en todas las cosas que hacemos. Y no es de palabras, sino es de hechos. Lo mejor es para Él, lo que decía ahorita la canción. Honramos al Señor en Proverbios 3:9. Vayan a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. ¿Qué dice? Lo hemos leído muchas veces. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está aquí hablando el Señor de dos cosas en este versículo. Honrar al Señor con nuestros bienes. Con las cosas materiales honramos al Señor. Lo honramos con nuestra casa, con lo que tenemos, el carro, la moto, esa empresa. ¿Qué tenemos en casa? ¿Cómo estoy honrando al Señor con lo que tengo en mi casa? ¿Cómo lo puedo honrar? Yo quiero que usted aquí esté pendiente, atento, atento. ¿Cómo puedo honrar al Señor con los bienes? Viniendo a su casa, trayendo personas, bendiciendo a mis hermanos, bendiciendo a nuestro pastor. Pero dice la palabra que debemos honrar al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Honro al Señor con las primicias, dice, de todos tus frutos. Ahora aquí está hablando, honro al Señor también con lo que produzco, con esa empresa, con ese emprendimiento, con ese proyecto, con ese nuevo trabajo. También debo honrar al Señor con lo que el Señor ha puesto en mis manos. Amén. Entonces estamos hablando por qué debo dar primicias, porque debo honrarlo. Antes, quiero decir acá, antes se traía lo primero de los frutos. En el Antiguo Testamento se traían los primeros frutos, lo mejor de la cosecha, todo lo que ellos producían. Traían lo mejor de sus animales, bueyes, vacas, ovejas, cabras, corderos, y traían lo más gordo y traían lo más bonito para el Señor. Porque ellos entendían este principio, pero ahora ha cambiado un poco, porque hay otras formas de comercializar, ¿cierto? Y producir. Y todo ahora se mueve por una moneda. ¿Cuál es esa moneda aquí en Colombia? El peso. Entonces, ahora compramos, vendemos, ahora hay empleos, ahora hay trabajos virtuales, ahora presto un servicio, pero todo es bendición, ¿cierto? ¿Sí? Ahora nosotros no podemos como antes, que se comercializaba, de pronto trabajaban con animales, intercambiaban. Aquí no podemos pagar el arriendo con vacas, con naranjas, con fruto, ¿cierto? Sino que ahora el Señor nos da otra forma de bendecirnos hoy en día. Pero el principio se aplica antes, pero también ahora. El principio de dar lo primero para el Señor. Amén. Porque el principio permanece, el principio no cambia. Ahora hay otras formas de producir, de hacer, pero el principio de dar primicias
es el mismo. Ahí está en la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué debo dar primicias? Porque es la forma de demostrar que Dios, estoy hablando acá de los, dice, porque era la forma de demostrar que Dios era el primero en el corazón del hombre. Y para nosotros también es la forma de demostrar que Dios es el primero en nuestras vidas. Con la primicia estamos diciendo qué hay en nuestro corazón. Estos principios de dar tienen que ver mucho con el corazón del hombre. Y cuando yo doy primicia, estoy diciendo: Señor, tú eres el primero en mi vida. Y de lo recibido de tu mano te doy. Y te doy lo mejor con todo el corazón. Así que doy porque debo entender que todo lo que hay bajo el cielo le pertenece al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que todo lo que hay bajo el cielo le pertenece al Señor? Todo lo que hay en esta tierra le pertenece al Señor. Muchos dicen amén. ¿Será que sí? ¿Lo creemos? Salmos 24:1. Mira lo que dice en Salmo 24:1. Porque a veces decimos amén, pero en nuestra forma de actuar estamos diciendo otra cosa. Entonces mira lo que dice la palabra. Salmo 24:1 dice: de Jehová es que la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. De Jehová es que la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dice: y su plenitud. Cuando habla de plenitud, ¿qué quiere decir? Todo le pertenece al Señor. O sea, su casa, su carro, su negocio, su emprendimiento, todo es del Señor. Todo es de Él, pero Él no lo permite tener. ¿Escuchó? Qué bello. Todo es de Él, pero Él no lo permite tener. Qué bello es el Señor, ¿cierto? No lo permite administrar. Esto tiene que ver con mayordomía. El Señor nos coloca todas esas cosas en nuestras manos para administrarlo, pero también para disfrutarlo. ¿Cuántos disfrutan de lo que tienen? Por eso tenemos que ser agradecidos. Y los que tienen duda de que todo es del Señor, mi pregunta es: si morimos, ¿qué nos llevamos? ¿Usted se lleva algo? No, se fue y no se llevó absolutamente nada, porque nada de eso nos pertenece. Todo es del Señor. El Señor dice en Ageo 2:8, dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, pero eso lo tenemos que entender. Y por eso tenemos que decirle: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias por lo que tengo en mis manos, Señor. Gracias por esa familia. Gracias, Señor, porque ahí estoy diciendo: Señor, todo es tuyo. Amén. Así que doy también primicias al Señor, porque Él es mi Dios y Él es mi Señor. Entonces debo dar primicias. El por qué debo dar primicias: porque todo es del Señor, porque el Señor lo estableció, porque es un principio dado por el Señor para bendecirnos. Amén. ¿Cómo debo dar las primicias? ¿Cómo yo debo dar esas primicias? ¿Cuántos quieren saber cómo deben dar esas primicias? Entonces, ¿cómo debo dar esas primicias? Con lo primero del fruto de nuestro trabajo. ¿Cómo lo debo dar? Con lo primero del fruto de nuestro trabajo. Voy a poner un ejemplo. Alguien tiene una granja y en esa granja tiene una marranita, y la marranita tiene muchos marranitos, muchos, y eso que las marranitas tienen muchos marranitos, pero el primer marranito que nace
ese es el marranito que es para el Señor, porque es el primero. Y si se murió el marranito, ¿cierto, Angélica? Y si se murió el marranito, ¿qué pasa? No, se murió el marranito del Señor. Sí, decimos, se murió, ya no puedo no puedo dar la primicia. No, es el que sigue. Sí, porque puede pasar y entonces decimos, no, se murió el marranito del Señor. No, es el segundo que viene. Y entonces cojo ese marranito pequeñito, lo cuido, lo engordo. Este es el marranito, cuido los demás marranitos, pero digo, este es el marranito. Esta es mi primicia para el Señor. Y lo cuido. Y cuando ya esté, ya grande, entonces lo vendo. Porque no puedo traer el marrano aquí al pastor. Bueno, si el pastor va a hacer un asado, pero el pastor con el marrano no va a pagar arriendo y eso. Entonces, ¿qué? Lo que yo ahorita le decía, ya ahorita manejamos un peso, un dinero. Entonces lo que hacemos es venderlo, lo vendemos, esa primicia, depositamos ese dinero en el sobre y decimos primicia, lo primero para el Señor. Qué bello, ¿no? Lo mismo el que produce leche, lo mismo el que tiene un emprendimiento. Antes yo trabajaba con FOMI. Con FOMI, madera. Pero yo decía, en diciembre yo decía, Señor, bendíceme en enero con el primer trabajo porque tú sabes que quiero apartar mi primicia. Impreciso, me llegaba en enero la bendición. Y elaboraba el muñeco y hacía todo, invertía porque me tocaba comprar todos los materiales. Pero todo lo que me daban por ese trabajo, yo dije, Señor, esa es la primicia. Eso es la forma como yo debo dar la primicia al Señor. Por eso se deja todo el mes de enero para que usted prepare esa primicia. Lo primero para el Señor. Pero usted debe pensarlo ¿desde cuándo? Desde antes. ¿Cuántos lo pensaron desde diciembre? Yo lo pensé desde diciembre. Porque sé y he experimentado el poder de las primicias. Hay que prepararlo antes y tener todo el tiempo de enero para preparar esa primicia y venir a traerlo al Señor. Amén. Entonces debo tomar lo primero para el Señor. Segundo, ¿cómo debo dar primicia? Debo dar con excelencia. Nuestra primicia debe ser lo mejor para el Señor, lo más bonito, lo más gordo, lo más grande, lo más organizado. ¿Cuántos organizan su dinero para dar cuando dan el diezmo y la ofrenda? Organizan el billete, el más grande de ahí y organizadito dentro del sobre. ¿O cuántos cogen el billete y lo arrugan y lo meten enrollado allá? Eso es como el Señor no se da cuenta. Sí, el Señor se da cuenta. Recuerde que todo lo que tiene que dar tiene que ver con lo que hay en el corazón. Nuestra primicia debe ser con excelencia, lo mejor. Porque cuando entendemos lo que hacen las primicias en nuestras vidas, es tremendo. Ya vamos para allá. Entonces debe ser con excelencia. Diga, debe ser con excelencia. Debo dar lo que me cuesta. Debo dar con esfuerzo, dedicación. Mi primicia necesita tiempo, dedicación, inversión, tiempo. Debo dar de lo que me cueste, mire, de mi trabajo. Algo que me impacta del rey David, cuando él iba a presentar sacrificio, holocausto al Señor, y el rey Araúna le dice y le ofrece bueyes, leña y trigo. Mira, acá está, ofrezca el sacrificio, se lo regalo, ofrezca para que pueda ofrecer sacrificio al Señor. Y David entendía muy bien el principio, dijo: no voy a dar nada que me regalen, voy a dar de lo que me cuesta. Dice: no por precio te lo compraré, porque no ofreceré
a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten. Y compró los bueyes y lo que necesitaba para el holocausto por 5 siclos de plata. Invirtió, le costó. Así que la primicia debe costar. Amén. Esfuerzo, dedicación, tiempo, preparación, porque como es lo mejor para el Señor. ¿Cómo debo dar las primicias? Debo darlas con generosidad. Diga generosidad. No me limito solo a dar en enero, porque lo hacemos en enero porque es el primer mes. Pero yo mi primicia no la puedo limitar y decir, no, yo solo doy en una vez al año. No, porque eso es de acuerdo a su generosidad. Usted puede dar una vez al año, pero usted puede dar una vez al mes. ¿Quién le dice que no si es de acuerdo a su generosidad? Usted puede dar una vez a la semana o puede dar en el día. Nosotros con mi mamá teníamos una miscelánea y todos los días la abríamos, pero algo que me enseñó mi madre era que todos los días la primer venta iba a un tarrito y lo depositábamos, y el domingo lo llevábamos y escribíamos ofrenda, y era parte el diezmo, la ofrenda y la primicia, porque era lo primero de la venta. Pero Dios prueba el corazón. ¿Cuántos creen que Dios prueba el corazón? Entonces cuando había la venta, pues medio pequeña, yo decía, ay, gloria a Dios, la primicia del Señor. Pero cuando la primer venta era grande, Señor, yo lo pensaba, Dios mío, pero no, porque ahí se mueve algo en el corazón de uno, ¿cierto? Porque tenemos problemas con el dinero y no entendemos los principios. El Señor me estaba diciendo, te doy harto para que des harto, porque te quiero dar mucho. Pero yo no lo entendía. Yo, ay, Señor, pero lo daba en obediencia, sí, primicia. Así que debemos dar con generosidad. Amén. Entonces, ahora, ¿cuántos han preparado su primicia? ¿Cuántos han pensado en su primicia? Levante su mano, dígale, Señor, no la tengo preparada, pero Señor, ayúdame en estos días. Y esta predicación debimos haberla dado antes, ¿sí o no, pastor? Pero bueno, cada año el Señor nos ayuda mejor, con excelencia. Amén. Ahora, si yo prometí excelencia si yo prometí primicia para el Señor, debo darlo. Debo hacerlo. Yo no puedo decir, voy a sacar esa primicia, pero después me arrepiento y me la gasto. No puedo hacer eso. La primicia es intocable, igual que el diezmo. No puedo hacerlo. Cuando yo prometo, estoy haciendo un voto con Dios. ¿Cuántos han leído cuando el Señor habla de votos en la palabra del Señor? Entonces, cuando yo hago un voto, estoy comprometiéndome con el Señor de que voy a dar. Cuando Ana, la madre de Samuel, dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 1 y el capítulo 2, Ana era una mujer que no tenía hijos, pero ella fue a la casa del Señor, dice, y se postró y oró al Señor y pidió por un hijo. Pero le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, te lo voy a consagrar para que te sirva desde niño. Y Dios le respondió, y Ana tuvo a Samuel. Y dice la palabra que cuando lo destetó, lo llevó al templo, lo dedicó al Señor, y Samuel servía todos los días en el templo, porque Ana entendió que tenía que cumplirle al Señor lo que había prometido. Y Dios trajo multiplicación, porque ella no podía tener hijos, pero Dios después le dio ¿cuántos hijos? 5 hijos, 3 varones y 2 niñas, después de que no podía tener hijos. La primicia
trae multiplicación, pero usted debe creerlo, usted debe darlo con fe. Es que es un principio del dar. Yo recibo y yo doy. Y vuelve y se repite. Yo recibo y sigo dando. Y recibo y sigo dando. Eso es algo que rota y trae bendición. Amén. Ahora, en la primicia debo traerlo al sacerdote. Deuteronomio 26:3. Deuteronomio 26:3. Vamos a leer la primera parte. Recuerda que leímos Deuteronomio 2:2, donde dice que las primicias se traían a la casa del Señor. Pero cuando se traen a la casa del Señor, dice la palabra: te presentarás al sacerdote que hubiere a aquellos días. Entonces la primicia debe ser traída ¿a dónde? Presentársela aquí al pastor. ¿Sabe por qué? El domingo usted va a venir con su familia y va a presentar su primicia aquí en el alfolí, aquí en el altar, y delante del sacerdote que es nuestro pastor, y él va a empezar a declarar una palabra de bendición para cada familia. Va a declarar una palabra profética sobre cada negocio, porque esto es verdad. La palabra es verdad, se cumple. Amén. Y el Señor dice: y nadie se presentará con manos vacías. Hay una canción por ahí que dice: con manos vacías. Uy, eso es antibíblico. ¿Cuál con manos vacías? Mire sus manos. Sus manos son productivas. Sus manos en las manos del Señor. Uy, hay diseños maravillosos. Por eso usted no puede decir: no tengo, no puedo, es que yo no trabajo. No, mi hermano, nadie puede venirse con manos vacías. Prepare su ofrenda, prepare su primicia. Dígale: Señor, vaya a la presencia del Señor, diga: yo quiero dar primicia, Señor, ¿qué hago? Y empiece a decir: voy a buscar algo por hacer, pero voy a dar primicia al Señor. Todos deben dar primicias, y eso se lo debemos enseñar a nuestros niños. No le dé la primicia al Señor: tome, vaya hecha ya. No, enseñémoslo que tiene que ser con esfuerzo, con dedicación. Amén. Ahora, todo lo que vimos, cómo dar primicias, debo darlo primero, debo dar lo que me cueste, debo darlo con excelencia, debo darlo con generosidad. Y vamos a verlo en Génesis 4:3, lo que pasó. Génesis 4:3. Génesis 4:3. Y el 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta ahí. Aquí vemos en la palabra del Señor que hay dos hermanos. ¿Quién? Caín y Abel. A ambos sus padres les enseñaron el principio de dar. Ambos tenían un trabajo y ambos trajeron al Señor. Los dos hicieron lo mismo. Pero ¿por qué el Señor vio más con agrado una que la otra? Dice que Caín era ¿qué? Labrador de la tierra, era agricultor, y Abel cuidaba ovejas, era pastor de ovejas. Pero Caín, dice la palabra, que tomó del fruto de la tierra. Tomó, de pronto arrancó, de pronto cogió de las que se habían caído y organizó y las llevó. Pero dice la palabra que Abel trajo de lo primero, de lo primogénito de los animales. Trajo el más gordo, el que había preparado, el que había preparado, el que había organizado, el que había estado ahí alimentándolo, cuidándolo. Dice que trajo de lo primogénito. A Abel
le costó el tiempo y esfuerzo y dedicación. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Abel con su ofrenda mostró a Dios qué había en su corazón. Para Abel, Dios era el primero. Para ella, Abel entendía quién era Dios, que de Dios es todas las cosas, y lo trajo con excelencia. Mostró que Dios estaba en su vida y que Él era el primero. Hermanos, este es un principio que debemos entenderlo. La iglesia debe entenderlo. Amén. Hasta ahí, bueno, el tercero, para continuar, ¿qué producen las primicias? ¿Qué producen las primicias? Lo primero que las primicias producen en nosotros es santificación. Vamos a verlo en Romanos 11:16. Romanos 11:16. ¿Qué producen las primicias? Romanos 11:16. Dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son ¿qué? Las ramas. ¿Lo está leyendo conmigo? Vamos a volverlo a leer. Léalo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Que Jesucristo, el Señor, se presentó como la primicia de lo resucitado, el primogénito para salvación de la humanidad. Qué bello es el Señor, ¿cierto? Y dice, y la masa, dice, y si las primicias son santas. ¿Quién es las primicias acá? Jesucristo, que fue el que se presentó como sacrificio. Dice, es santa. El resto de la masa, o sea, la masa somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que hemos creído en el Señor, que resucitó. Creemos en el victorioso, en el glorioso, como nuestro Salvador. Esa es la masa restante. Nosotros, dice, el resto de la masa, ahora somos santificados por Cristo. Entonces la primicia trae santificación. Y lo mismo está diciendo, y si la rama es santa, también son, y si la raíz es santa, también son la masa. Las ramas. Vuelvo y lo leo. Si la raíz es santa, también son las ramas. Muy bien, están muy atentos. La raíz, Cristo. Las ramas, nosotros. Amén. Las primicias producen santificación. Cuando venimos al Señor y consagramos las primicias, estamos santificando todo lo que somos. Estamos santificando todo lo que vamos a producir. Estamos santificando nuestras vidas para Él. Amén. Mire que cuando estudiaba esta palabra y la transcribía, el Señor me decía lo siguiente: cuando los dineros llegan a nuestras manos, los santificamos. ¿Cuánto dinero que rota por ahí, por todo el mundo? Ese dinero es mal habido, es producto de un robo, es producto de un atraco. ¿Usted lo sabe? El dinero que llega a sus manos, usted no sabe de dónde viene, porque el dinero que está haciendo, rotando. Pero cuando usted recibe el dinero en sus manos, usted lo santifica, porque hay una promesa del Señor, que todo aquel que está en Cristo, Él nos santifica y santifica todo lo que somos, nuestra casa, nuestra familia, toda nuestra empresa, toda una generación. El día que no estemos, mis amados, nuestra generación deben seguir aplicando este principio. Amén. Ese es el poder de las primicias.
Qué bello es el Señor. Las primicias que más producen bendición y multiplicación. Proverbios 3:10, ya para terminar. Proverbios 3:10. Dice la palabra: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero ya habíamos leído Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el 9 está el mandato, y en el 10 está la promesa. Para que se cumpla la promesa, debemos obedecer el mandato. Porque como iglesia queremos las promesas, las bendiciones, pero cuando se dice obedecer, como que hacemos un alto. Pero eso se aplica en nuestras vidas. Yo obedezco el mandato para que la promesa se cumpla en mi vida. Y dice: serán llenos tus graneros con abundancia. Diga abundancia. Llenos tus graneros, tus negocios. Dios va a desatar clientes en su empresa, en sus negocios, con abundancia, con sobreabundancia. Se van a multiplicar las ventas. Va a haber nuevas ideas, proyectos, nuevos emprendimientos. Va a haber aumento de sueldos, porque Dios es el que abre puertas de bendición. Mi hijo no está acá, pero él apenas, mis hijos lo aprendieron desde niño, porque vieron una mamá y un papá que lo hacían. Ojo, padres, porque tenemos que enseñarle a ellos este principio. Y yo ya no tengo problemas con ellos. Y apenas dijo: esto que voy a hacer es la primicia. Y él lo recibió y dijo: no, yo no voy a esperar ese día, mamá. De una vez yo lo voy a llevar. Y usted viera todo lo que se le ha desatado a ese muchacho. Es impresionante. Impresionante cómo el Señor ha bendecido la vida de mis hijos. Y lo digo todo para la gloria y honra del Señor, porque aplican el principio de Dios. Todo lo que Él le pidió: mami, necesito esto, mami, necesito eso. Hijo, venga, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Pero oramos, pero cuando Él salió también actúa obedeciendo los principios. Y Dios le ha dado todo lo que Él ha necesitado para el trabajo que tiene, porque eso lo hace el Señor. Eso lo hace la obediencia a su palabra. La primicia es una bendición, y eso es lo que el Señor hace: abre puertas de bendición, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Cuántos lo creen? Él nos da el poder de hacer las riquezas cuando aplicamos el dar, cuando aplicamos este principio. Y dice la palabra: y tus lagares rebosarán de mosto. Y el lagar era como el recipiente donde estaban las uvas, y las pisaban, y dice que estaba rebosando, y de ahí se producía ¿qué? El jugo. Pero habla de rebosar, abundancia. Y para terminar, al venir a traer primicias, estamos también consagrando a nuestra familia para Cristo. Estamos consagrando a toda nuestra familia, porque ninguno de nuestra casa se perderá. ¿Cuántos lo creen? Todo, mire, el centro de todo lo que hacemos, familia, y las personas nuevas que nos están visitando, el centro de todo lo que somos y hacemos es Cristo Jesús el Señor. Debemos enseñarle estos principios a nuestra generación, a nuestros niños. Y no nos podemos venir solos el domingo. Tenemos que traer a toda nuestra familia, porque usted va a decir: Señor, yo la consagro para que ellos te teman, para que ellos te amen, para que ellos te sirvan, Señor. Y yo doy gracias a Dios por esta palabra. Hay una palabra muy linda en Primera de Reyes 17:8.
y vamos a empezar a ministrar, porque yo quiero permitir que el Espíritu Santo ministre. 17:8. Una viuda en el tiempo de Elías, y Dios envía a Elías donde una viuda, la viuda de Sarepta, para que lo sustente. Si usted le dice eso al mundo, eso es una locura. Pero las cosas del Señor aquí conmigo deben ser reveladas. Y dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Y dice que el profeta vino. Y dice que el profeta se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Y ella no tuvo problema de traer el vaso de agua, se lo llevó al profeta. Y dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Y estaba recogiendo 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. O sea, no para usted, profeta, para mí y para mi hijo. Recuerde que es un principio de dar. Y ella estaba pensando ¿en quién? En ella. ¿Estaba pensando en qué? En ella. Y dice la palabra del Señor, dice, vuelvo y lo leo, y prepara, dice: y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella dijo: vamos a morir, comemos y morimos. Pero Elías le dijo: no tengas temor. Y hoy el Señor a más de uno le dice: no tengas temor, te voy a bendecir si aplica los principios. Quiero mostrar la gloria sobre cada hogar, sobre cada vida. Dice: hazme primero a mí. Y le dice una torta, ya no un pan, sino una torta, algo mejor. Pero haz primero para mí, haz primero para el profeta, primicia. Ahí estaba el profeta diciendo, le estaba enseñando el principio de ¿qué? De la primicia. Haz primero para mí una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el Señor la sustentó todo el tiempo donde hubo sequía. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Dios quiere bendecirte. Yo le invito a que usted levante sus manos, dígale: Señor, tengo una empresa, Señor, tengo un negocio, Señor, y Señor, lo he hecho en mis fuerzas. He recorrido, he ido al banco, le he dicho a mi amigo que me preste, y he hecho tantas cosas en mis fuerzas. Pero dígale: Señor, cierra sus ojos ahí para que no se distraiga. Señor, yo presento mis manos. Tu palabra me ha dicho que tú me das el poder de hacer las riquezas. Enséñame a aplicar tus principios. Enséñame a aplicar, Señor, principios que no se pueden quebrantar, Señor. Tú quieres bendecirme, Dios. Tú quieres que yo aprenda a dar, porque tú quieres darme mucho, sobreabundante, Señor. Señor, quita toda mentalidad, Señor, de lo que nuestros padres nos enseñaron, a mezquindar, a razonar, a argumentar, a creer que si doy, Dios no nos va a sustentar. Debo dar cuando el Señor dice que debemos dar con excelencia, lo mejor. Dígale: Señor, yo presento mis manos, Señor, presento mi vida. Yo le invito, apaguemos un momentico la luz mientras que los adoradores van a ministrar.
Y vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre. Porque he predicado una palabra que es verdad. Porque Dios quiere prosperar a los varones, a las cabezas del hogar, al sacerdote de cada hogar. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecir a cada mujer, a esas mujeres que están solas con sus hijos. Dios quiere sustentarlos, así como esta viuda, que el Señor la cuidó todo el tiempo porque aplicó el principio, aunque razonó, pero Dios le enseñó que tenía que dar la primicia, lo primero para el profeta. Señor del cielo, declaramos que la iglesia entiende, Señor. Declaramos el servicio del domingo, Señor, una fiesta, una celebración contigo, Señor, donde nos vamos a gozar, donde vamos a traer, donde vamos a venir, Señor, a rendir nuestra vida, Señor.